Hola a todos y bienvenidos un día más a Trader con Disciplina. Hoy os quiero hablar de tendencias y rangos. ¿Qué es una tendencia? ¿Qué es un rango? Y tipos un poco de tendencias y rangos que existen. Por ejemplo, tendencia bajista, tendencia alcista y rangos, pues rango lateral, rango bajista o rango alcista. Pondremos ejemplos de cada uno de ellos para ver cómo podemos detectarlos, cómo podemos analizarlo en el gráfico y posiblemente aprovecharnos de ellos, pero bueno, principalmente qué son y cómo detectarlos. Principalmente una tendencia. El concepto general o adaptado a moda sería algo eh, que, que sigue un determinado patrón y que se adapta al mundo en el mundo de la moda es que todo el mundo quiere llevar esa ropa o esa tendencia, como se dice, tipo de ropa o tipo de vestir o estilo. Y en trading es algo similar, lo podemos entender como algo similar, pero simplemente que en este caso es con respecto al precio. El precio va a seguir una dirección, una direccionalidad que nos va a definir que probablemente siga en esa dirección. Entonces, si yo digo que una tendencia en el precio es alcista, entonces estamos diciendo que por ahora se han observado máximos superiores y mínimos superiores también, pondré un ejemplo aquí, hay probabilidad de que eso continúe. Por ejemplo, me repito para que no haya duda. Una tendencia es algo que precede y procede al precio. Entonces, previamente, ¿qué ha ocurrido en un gráfico? Por ejemplo, tenemos máximos y mínimos, máximos y mínimos, máximos y mínimos. ¿Qué ha pasado en este caso? Esto lo vamos a llamar tendencia alcista. ¿Por qué? Lo voy a escribir por aquí para que no. Tendencia alcista, para que quede claro. ¿Por qué vamos a llamar a esto tendencia alcista? Porque me está haciendo un máximo y un mínimo. Y el siguiente máximo es más alto o con más valor, tiene mayor precio que el máximo anterior. Y el mínimo tiene un valor mayor, perdón, que el mínimo anterior. Esto significa que estamos haciendo un máximos y mínimos crecientes y por lo tanto lo definimos como tendencia alcista. Al final, como decía con el símil de la moda, pues simplemente cada vez más gente está llevando la misma ropa o está usando el mismo estilo por efectos de la tendencia, en este caso de la moda o del estilo estilístico. Pues similar pasa en el trading. Cada vez hay más gente que se suma a los movimientos y por lo tanto cada vez llegamos a precios más altos. Y eso, llegar a precios más altos implica tener retrocesos menos bajos. O sea, no estamos rompiendo los mínimos anteriores. Por lo tanto, claramente esto es una tendencia alcista. Al caso contrario, vamos a hablar de tendencia bajista. ¿Qué entendemos por tendencia bajista? Pues lo inverso a la tendencia alcista. Tenemos cada vez máximos, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. ¿Qué está pasando aquí? Que tenemos máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos también. Esto implica que hay muchas personas, compradores y vendedores, que se están sumando a esta tendencia que es cada vez obtener precios más baratos. Entonces, hay gente que vendió aquí, el precio corrigió, gente que vendió aquí, bueno, hay venta en todos los puntos, pero principalmente puntos fuertes de venta en los máximos anteriores y gente que vendió aquí. Entonces, esto es lo que estaríamos llamando una tendencia bajista. Lo voy a escribir aquí también para que quede claro. Tendencia bajista. Vale, lo tenemos así cuadradito que más o menos se vea. Ahora bien, ¿qué es un rango? Esto sería lo que es tendencia alcista y tendencia bajista. Simplemente el precio se está moviendo en una dirección. Por ejemplo, en esta hacia arriba, si dibujamos una media más o menos, y este hacia abajo, si dibujáramos una media entre los mayores y los menores puntos.
Ahora bien, ¿qué es un rango? Si me permitís que borre esto, voy a definir lo que es un rango. Básicamente, un rango es un momento en el que no existe tendencia. Simplemente el precio no está definiendo una tendencia clara. ¿Y qué entendemos por tendencia clara? Simplemente que no se producen máximos ni mínimos crecientes ni decrecientes en un lapso de precio, digamos, normal o entre algunos parámetros. Ahora os enseñaré por qué digo esto y por qué entre unos parámetros, aunque siempre se puede hablar de microtendencia o de macrotendencia o de tendencia en temporalidades superiores o inferiores, pero en fin, un poco para que tengáis una idea, que simplemente es que el precio no define una dirección clara y no toma máximos y mínimos crecientes muy llamativos, simplemente con mucho volumen, con mucho momento o con alguna de estas características. Entonces, bien, una representación, bueno, si queremos extrapolarlo un poco al mundo de la moda, digamos que simplemente en ese momento no hay gente con estilos dispares o gente que no se pone de acuerdo en llevar la misma ropa. Entonces, por ello, no hay consenso y no se toma una dirección clara. Hay gente que se viste de hippies, gente que se viste de punk o gente que se viste casual o gente que se viste de otra forma y no hay un grupo homogéneo que se vista de la misma forma o que tome las mismas prendas o el mismo estilo. En este caso, en el precio, sería algo parecido así. Voy a dejar, esto es un dibujo de libro, pero realmente es difícil ver el precio hacer este esquema. Y simplemente se tiene dos límites, uno superior y uno inferior. Y normalmente cuando se llega a un límite superior, se rebota al límite inferior, cuando se llega al límite inferior se rebota al límite superior y se formaría lo que tenemos un rango. ¿Cuándo diría yo más o menos que tenemos un rango definido? Básicamente cuando ha rebotado dos o tres veces ya podemos empezar a definir un rango. Si quieres asegurar más, un cuarto punto por tenerlo más claro, pero más o menos ya se ve la figura que está formando el precio, es posiblemente del rango. Y en este caso lo que he dibujado es un rango lateral, vamos a poner por aquí, en el que el precio no tiene ni siquiera una dirección, una pequeña dirección, una desviación hacia algún punto en concreto. Si os voy a dibujar por aquí el rango bajista y el rango ejemplos, porque siempre puede haber otra opción. Vamos a dibujar por aquí un rango bajista, por ejemplo, en el que empezamos por arriba, tocamos volvemos, tocamos, subimos un poco, más o menos veis un poco la idea. Es simplemente el precio tiende más a bajar que a subir, pero normalmente el rango está ahí, o sea, simplemente no tocamos tan perfectamente ambos lados y rebotamos, simplemente tocamos un lado, rebotamos, pero vamos lentamente o vamos decreciendo hacia el lado bajo, nos quedamos un tiempo en el lado bajo, rebotamos desde arriba y queremos ir rápidamente hacia abajo. En fin, se ve que la intencionalidad del precio es estar abajo y que se busca la parte inferior del rango. Lo vamos a poner por aquí por escrito, vale, qué raro, rango bajista, uy, bajista, y por aquí arriba a ver si me cabe, voy a dibujar el rango alcista, un poco más un poco más hacia arriba para dejar espacio al... Y simplemente el rango alcista sería algo parecido a lo que os he dicho, pero el precio quiere estar arriba la mayoría de las veces. Pues si baja, le cuesta bajar hasta el punto extremo del rango. Aquí tendríamos un extremo, aquí tendríamos otro extremo, y este sería la parte extrema tercera. Y por aquí ya vemos que tiene varios puntos extremos, 3, 4, 5, no, hay varios. Entonces simplemente lo mismo que el rango bajista, simplemente aplicado al rango alcista. Queremos, o el precio tiene una mini tendencia, una micro tendencia, lo podemos llamar, a ir a la parte alta del rango, aunque luego rebote, existe podemos definir que el precio quiere ranguear de manera alcista. Vamos a ponerlo aquí, alcista.
Y esos serían un poco los tipos de rango y los tipos de tendencias que existen. Ahora bien, tenemos ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver un poco el gráfico. Lo tengo por aquí algunos marcados que podemos discutir. Por ejemplo, hoy 2 de noviembre, entre el 1 de noviembre, 2 de noviembre, 3 de noviembre, fin de semana y 6 de noviembre. Digamos, semana pasada, esta semana. ¿Qué ha hecho el precio del euro dólar en 15 minutos? En una temporada de 15 minutos. Pues ha definido una tendencia alcista bastante clara. Desde aquí abajo subimos, aquí hacemos un paroncito, subimos, paroncito, subimos, mínimo, subimos un poco, mínimo, subimos, mínimo, subimos. Y aquí estamos un poco raqueando posiblemente para seguir para arriba. Ese es un ejemplo real de tendencia alcista que vamos a observar. Y como os digo, mínimo, máximo creciente, mínimo y máximo creciente, mínimo, vamos a poner el máximo por aquí, máximo creciente, mínimo, este no me gusta, vamos a poner este máximo, mínimo, creciente con respecto a este, máximo, bueno, aquí lo podemos también abrir un poco más, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, por hacer un poco el detalle y cómo lo vería yo. Pasamos al siguiente ejemplo, lo tengo por aquí, bueno, primero, tendencia bajista, mejor, antes que explicaros los rangos, aquí tenemos un ejemplo de tendencia bajista, muy clarito también, por si lo queréis ver desde el 30 de agosto hasta el 7 de septiembre. Y aquí podemos ver que desde un máximo, mínimo, máximo inferior, por aquí mínimo, máximo inferior, mínimo inferior, máximo inferior, este otro máximo con este mínimo, por ejemplo, máximo con mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo. Y aquí ya se da disposición a otro esquema. Bien, eso es los ejemplos de tendencia bajista y tendencia alcista. Los ranguitos, lo que hemos comentado de los rangos. Aquí tendríamos algo parecido a un rango lateral, bastante bien definido. Lo voy a ampliar un poco para que se vea mejor. Y simplemente entramos prácticamente por la mitad del rango. Subimos hacia arriba, tocamos, bajamos hacia abajo, tocamos, subimos hacia arriba, tocamos casi, bajamos hacia abajo, esta es una noticia, seguramente tocamos prácticamente por los dos lados. Aquí en las noticias se ve muy bien dónde está el rango. El rango prácticamente es esta zona y esta zona, de ahí que el precio no haya salido de ahí. Y ya simplemente nos quedamos rankeando un poco en el medio hasta que salimos del rango. Un rango lateral prácticamente de manual, bastante bonito. Así que bueno, pasamos al siguiente rango, que sería, que lo tengo por aquí, rango bajista, o menos lo que yo detecto que es un rango bajista. Y es que simplemente llegamos desde un punto alto del rango, bajamos, subimos para arriba, bajamos, aquí nos quedamos, tocamos dos veces, seguimos, no llegamos hasta arriba ya, hemos tocado una vez arriba y ya no queremos, está rechazando. Seguimos para abajo y nos acercamos otra vez abajo. Se ve como el precio tiende un poco más hacia abajo que hacia arriba, aunque finalmente rompa el rango hacia arriba. Y el último que me queda sería el rango alcista. Creo que lo tengo por aquí, un ejemplito. Aquí. Que podemos ver, si consigo centrarlo, claro. ¿Qué tenemos por aquí? Por la parte baja subimos, nos quedamos en la parte alta, casi que tocamos, bajamos, tocamos abajo, inmediatamente para arriba, otra vez para arriba, bajamos otra vez para arriba, no pasamos prácticamente la mitad del rango y ya vamos subiendo, nos quedamos arriba un tiempo y prácticamente al final nos salimos del rango, lo rompemos. ¿Qué os quería comentar con respecto a los rangos y que podemos aprovechar? Normalmente, y no es consejo de inversión, normalmente cuando se rompe un rango, se define una direccionalidad muy clara y muy buena para tomar entradas.
Recuerdo que esto no es consejo de inversión, pero simplemente para que sepáis cómo se suele mover el precio y cómo se puede aprovechar estos movimientos. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos el rango alcista, eh, según por lo que vemos, vamos a suponer que estamos en este punto del precio y estamos viendo que va a romper por arriba. De hecho, lo rompe, aquí nos confirma la rotura, hay velas que han cerrado por encima de este nivel y seguidamente nos hace un retroceso. Simplemente en ese retroceso ya podemos aprovechar la entrada con un stop loss de acorde en función a lo que nosotros buscamos a entrar. Quizá podamos tener un ratio bastante válido, con poco riesgo. Ahora, si el SL lo ponemos quizá en el punto inferior, pues tenemos que buscar un ratio más acorde, quizá un 1.3, un 1.2, pero veis que claramente ya da un 1.2 sin problema. Por ejemplo, otro caso, en el caso del rango lateral o rango bajista. En el rango bajista lo tenemos por aquí. Que el rango sea bajista no va a definir por dónde va a romper el rango. Puede romper por abajo, puede romper por arriba. Eso simplemente lo dirá la confirmación que nosotros esperamos de la rotura del rango. Por ejemplo, aquí en este rango simplemente se observa que empieza a romper por arriba. La verdad es que la rotura no es súper clara, pero más o menos se puede intuir. Y ya en esta vela sí se ve que ha roto el rango, que ha superado este máximo, lo ha limpiado y parece ser que la tendencia va hacia arriba. Pues simplemente esperamos un retroceso. En este quizá no hubiera dado entrada porque es un retroceso muy corto. En este tampoco. En este quizás sí nos hubiera dado una entrada posible. Depende de nuestra estrategia y de cómo manejemos. Por ejemplo, si lo ponemos así, un FIBO, por decir, vamos a suponer que entramos en 61.8 al revés. Vamos a poner FIBO al revés. De aquí, si no me equivoco. Vale, sí. Lo voy a poner bien para que se vea claro. Desde aquí hasta aquí. Y vamos a suponer que yo entro entre el 50, 61, 76, depende de qué retroceso buscáis. En este caso, por ejemplo, en mi estrategia concreta, no habría entrado porque yo entro a partir del 61.8 o inferior. Entonces me hubiera quedado a las puertas de entrar en un buen trade, que hubiera sido un 1.2, quizá un 1.3, si alargamos un poco el trade, pero más o menos se puede observar que los rangos se pueden explotar de forma relativamente fácil. Y digo relativamente. Y el último ejemplito que habíamos puesto, el de rango lateral, este sí que no dio entrada de ninguna manera. Como vemos, rompió con mucho momentum. Lo voy a agrandar un poco por si mejor. Ahora esto lo voy a poner más centrado. Aquí vemos la rotura. Como podemos ver, rompió con mucha fuerza hacia abajo. Dio un pequeño retroceso, pero con respecto al momentum que dio fue muy pequeño. Lo que sí podemos ver es que fue la continuación hacia abajo, que era lo que se esperaba al romper por la parte inferior del rango. Y muy bien, eso es todo por hoy. Si tenéis alguna duda o queréis comentarme algo, dejadmelo en los comentarios. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Dale like si te ha gustado el vídeo y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.